no era tan fácil como hoy en día, ¿verdad? A través de YouTube y webinars y todo. Pero en ese entonces uno investigaba cómo se podía, ¿verdad vos? Y yo recuerdo que yo veía mucho, por ejemplo, material gráfico, revistas, cosas así que uno podía encontrar. Y entonces, a través de eso, darse una idea, ¿verdad? Y a lo que voy con esto es de que para entender bien qué es lo que uno necesita, tiene que entender cuáles son los problemas que uno puede tener. Y eso solo sucede involucrándose, ¿verdad? Entonces, en mi caso, era estando en el día a día de la iglesia que me di cuenta de las cosas que hacían falta, de las cosas que se necesitaban. Y a partir de ahí se creaban las necesidades que yo tenía, digamos, o que nosotros como en mi iglesia a la que yo pertenezco nosotros teníamos, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues fue que yo entré en este mundo. Pero quizás muchos de los que están aquí hoy con nosotros compartiendo estarán en lo mismo, ¿no? O sea, son de alguna iglesia o de alguna institución y a raíz de lo que están haciendo, pues surgen dudas, surgen preguntas y bueno, así empezamos nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, ahorita no estamos compartiendo cámara, yo creo que por eso no nos ven. Estamos solo en modo hablando. Pero creo que la introducción que yo quería dar era esa para darles un contexto y que a partir de ahí, pues empecemos a hablar un poquito más específico, ¿verdad? De lo que Pablo nos está diciendo. Si querés, Josué, darle, comentanos vos qué pensás de lo que Pablo dice. Gracias, Julio. Gracias, Pablo, también por la invitación, amigos. Ya pues algunos nos conocemos, a otros no tengo el gusto, pero mi nombre es Josué Sosa. Yo trabajo para una empresa como especialista de audio, veo diversas marcas y pues me ha tocado diversas instalaciones, pues desde pequeñas hasta grandes, ¿verdad? Y como dice Julio, pues viendo, yo tal vez no tuve ese como campo de trabajo que Julio tuvo en su iglesia, sino que yo me fui específicamente a las necesidades de todos los clientes que visitamos, porque visitamos bastantes y ofrecerles la solución ad hoc al recinto, llamémoslo así, no solamente una iglesia, puede ser pues algún teatro, alguna, algún lugar abierto, o sea, vamos, como digámoslo así, la necesidad del cliente o del amigo o el que nos contacta es mucha, entonces ahí es donde se viene ya la asesoría y qué debemos de hacer, o qué intentamos de hacer, qué tipo de instalación. Y como decía, me recuerdo perfectamente, Pablo, en una conversación que teníamos, bueno, en un webinario que realizó hace como 2 semanas, que, por ejemplo, un sistema lineal no siempre es la solución, ¿verdad, Pablo? Entonces, va a depender Totalmente. mucho de qué queremos lograr dentro del recinto, ¿verdad? Ya sea, pues, ahí Pablo está mostrando una imagen de una instalación que realizamos en una iglesia también, entonces, o sea, vamos, las posibilidades de soluciones son infinitas, entonces debemos de dar la que mejor se adecue hacia el cliente y que sea práctica y funcional, ¿verdad? Entonces, y yo ya llevo pues bastante tiempo realizando este tipo de asesorías y instalaciones y creo que con el tiempo he aprendido varias cosas. Una de ellas es que vamos a tocar el tema, pero de la electricidad. Yo no Total. sabía pues absolutamente nada de electricidad y pues debido a la necesidad tuve que aprender en el camino, ¿verdad? Yo estudié ingeniería en sistemas y también un técnico en audio, entonces por ahí va el asunto, pero la electricidad era uno de mis miedos dentro del campo, pero poco a poco hemos ido aprendiendo varios tips y eso es lo que queremos compartir el día de hoy, ¿verdad, Pablo? Fíjense que muy de acuerdo en lo que dicen ustedes dos y creo que en el transcurso del tiempo que pudimos trabajar y en lo que yo he trabajado también fuera de la empresa, pues yo me he dado cuenta que a veces los clientes no tienen una idea clara de qué están buscando y eso complica mucho la asesoría, ¿verdad? Llegamos a un lugar donde dice, mire, yo vi en tal sitio estas bocinas, estos micrófonos, esta consola y quiero tener eso y eso no cumple con los requerimientos y los requisitos
que realmente el lugar tiene. Y quizás esa es la parte que yo sé que nosotros tres hemos ganado mucha experiencia en llegar al lugar, tratar de platicar, tratar de conversar con las personas y de entender las necesidades, no escuchando solo a uno, porque si hablamos normalmente con los sonidistas, pues todo el mundo quiere la consola más cara, las bocinas más caras, los micrófonos más caros, y quizás eso no es lo que necesita el lugar. Entonces, parte de mi idea de poder platicar un ratito hoy es a la hora de nosotros estar ya en el tema de la asesoría, o si yo estoy trabajando como freelance y me van a contratar, pues cómo debo yo de abordar estos temas, o si al contrario yo soy la persona que quiere comprar, qué es realmente lo que yo debería de evaluar. Y yo creo que como primer punto tengo yo aquí, es que tenemos que ser muy, muy claros en tener un fin específico de qué queremos hacer. Vos decías algo, Sosa, que para mí es muy cierto, no necesariamente un line array va a ser la mejor opción siempre. Había una foto que me mandaste, esta que está aquí, creo que lo hicieron el año pasado, ¿verdad, José? Sí, fue en una iglesia en el interior del país y pues la aplicación es bastante grande, o sea, es bastante grande el recinto, ¿no? Sí, Entonces, y me llamaba mucho la atención. Tuvieron que colgar tres arreglos, ¿verdad? L, centro y R. Y para colgar eso ahí se necesitó mucho equipo, se necesitaba que el techo tuviera la capacidad de resistir, por supuesto, se ujú. necesitó un montón de gente y se necesitó un montón de tiempo para hacerlo. Y si alguien ve eso y dice, yo quiero algo exactamente igual en mi iglesia, pero no tiene la estructura igual, no tiene el tamaño igual, no tiene dónde poder colgar, aunque este equipo sea muy bueno, no quiere decir que se pueda adaptar en el siguiente lugar. Así es, Pablo. Ahí, antes de cederle la palabra a Jolito, quiero hacer la observación sobre qué hago yo, tal vez uno de los primeros pasos a la hora de realizar una instalación o algún tipo de demostración o como esta. Siempre esto se los aprendí pues básicamente en Estados Unidos, ellos le llaman el scouting, es como realizar una visita sí o sí al lugar para poder evaluar todos esos temas que dices, que si por ejemplo la estructura puede soportar el peso de un line array, si hay corriente 220, hay 110 o es trifásica, ver cómo se encuentra el terreno, si es muy reflectivo el recinto. Entonces, eso es como el primer punto que siempre realizo antes de ir a hacer una demostración o una instalación. Casi nunca me voy con fotografías, siempre, bueno, no importando el lugar, trato de visitar el lugar para poder analizar todos esos Y puntos. eso que decís, Josué, perdona, y Julio, tal vez me apoyas en eso. Nosotros no es que no creamos lo que nos están diciendo o que con las fotos no baste. Lo que pasa es que hay detallitos. Julio y yo recibimos un seminario el año pasado en marzo en México, ¿te recuerdas, Julio? Y una de las cosas que Ujú. más remarcaba la persona que lo daba era, si van a medir, tienen que estar seguros de que las medidas son las correctas, porque cualquier variación en la medida va a causar un montón de cambios a la hora de que estén instalando. Y te recordás que falló la medida en el demo que nos pusieron a hacer. Estábamos Así varias es. Ujú. personas y se tuvo que subir el sistema. Eso en una instalación puede significar un gran atraso, vamos. Sí, definitivamente. Yo creo que uno de los factores claves que decíamos al inicio, que Josué lo mencionó, era ahí, y que bueno, vos también lo mencionaste, Pablo, es que uno, el cliente más bien, tiene que tener una idea clara de qué es lo que quiere lograr, ¿verdad? No basarse en el producto, sino en la necesidad que tiene, Exacto. básicamente. Porque no necesariamente porque como todos tienen line array y como es la moda, yo también quiero eso. Probablemente no es la solución para lo que él necesita, por ejemplo, ¿verdad? O tal consola, tal tamaño de consola, o tal serie de micrófonos. No necesariamente. Hay diferentes productos y cada fabricante, ahí sí, independientemente de qué fabricante estemos hablando, cada fabricante diseña un producto basado en una funcionalidad. Y entonces no es necesariamente, porque esta es la bocina popular, yo también quiero esta. No, ¿verdad? Hay que pensar en el funcionamiento y en el objetivo, ¿verdad? Pero hablando de factores importantes, por ejemplo, nosotros hemos tenido a disposición varios softwares, que yo sé que Pablo ya has hablado de esto, pero por ejemplo, softwares de predicción que nos sirven para analizar el funcionamiento de un sistema de audio dentro de un recinto, dentro de un espacio específico, que para eso, bueno, son las medidas que nosotros vamos a sacar, ver todas las condiciones, qué tanta altura tenemos, si es funcional o no, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las
herramientas que muchas veces funcionan, pero el programa en sí no resuelve. O sea, uno tiene que tener el criterio para saber cómo usarlo y que tenga la funcionalidad dentro del lugar que se vaya a utilizar, ¿verdad? Y fíjate que pensando en eso, yo creo, amigos, que una cosa que es bien importante a la hora de tomar en cuenta, digamos, una instalación dentro de un lugar donde se va a amplificar una banda, es conocer el género y conocer qué van a hacer. Porque Ujú, nos pasó muchas veces, a mí me pasó una vez que empezamos a hacer, cuando llegamos a buscar la GLD80, ¿te acuerdas, Julio, desde que yo entraba a trabajar? ujú, Estábamos buscando una consola GLD80 de Lennon Hit que es muy buena, que tiene 44 entradas de XLR y puede llegar a 48 buses de entrada. Y la gente estaba pidiéndome una consola de 48 y hasta el día de hoy no se ha necesitado usar más de 32. Entonces, ujú. se tuvieron que hacer un montón de cosas para conseguir esa consola para que al final no se han usado los canales. Sí. Entonces, yo se los dije varias veces, viendo el input list, conociendo la banda, conociendo qué ponen, y Sí, ahora no se era necesario no llegar a era tanto. necesario. Y para alguien que Ujú, vende puede decir, pues qué ridículo, vendésela. No, lo que pasa es que ujú. después hasta el mismo cliente puede venir y decir, mira, me vendiste una cosa que no me sirve y que hasta el día de hoy Exacto. no la estoy usando. Entonces, yo creo que para nosotros en el tema de la instalación era siempre encontrar la necesidad del cliente, pero también entender que lo que se le está poniendo va a ser útil y va a servir para el propósito correcto. Yo sé Ujú. que Josué, una cosa que decía que es muy cierta, es la corriente eléctrica. La corriente Sí. eléctrica y a mí me ha tocado en un montón de eventos en vivo y en instalaciones donde si la corriente hubiera estado bien, no hubiera pasado nada, vamos. Todo se hubiera Ujú. salido tranquilo, se hubiera sonado bien. El último evento que yo tuve en diciembre del año pasado fue en un lugar al aire libre y la gente agarró la corriente del poste, mucha, del transformador eléctrico. Sí. Eso me Y pasó también. mano, en la primera canción, mucha, subo yo mi escena, que empiezan a sonar, tiran las luces y de repente, pum, se apagó todo. Se va todo, sí. Mano, y yo veo que todo el mundo tranquilo, como que si nada está pasando, y me dicen, es que el año pasado ya pasó. Entonces yo dije, si ya Ah, pasó, ya es normal, dijeron. es normal. Entonces me voy Ujú. atrás al escenario a ver qué está pasando y miro a un chavo subiéndose al poste para subir el flipón del transformador. Sí, no. Entonces yo así como, ¿qué onda? ¿Va? Dice Jenner que eso pasa en los pueblos. Y sí, pero imagínense en una instalación fija, eso no puede pasar. No podemos venir y decirle al cliente, mire, no funcionó el equipo porque era mucho consumo. Sí, y bueno, y también a veces lastimosamente, nos agarramos de, como eso pasa en los pueblos, ya es normal. No, Exacto. ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que buscar, en este caso, que las cosas funcionen bien, sea donde sean, sin importar las condiciones del lugar, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado. Josué decía ahorita, a mí me pasó, a mí Ujú. también me ha pasado, yo creo que es algo que... Pero uno en el camino tiene que aprender las condiciones para evitar esos problemas, ¿verdad, Josué? Esa foto, José, que está en la pantalla, es una foto que no es en la ciudad, ¿verdad vos? O sea, eso, Ah, no, ¿qué? A unas 3 horas de Guate, no más. más, Más, en 6, 7 horas, Y, sí. y yo estoy Ujú. seguro que les fue bien. Llevaron una planta eléctrica, si no estoy mal, Sí, ¿verdad? si quieres te comento un poquito este caso de Ujú. éxito en esta iglesia, porque ahorita justamente estoy buscando la predicción. Te comento rápidamente los pasos que hice para este sistema. Este es un sistema BIO de la serie de DB Technologies. Todo lo utilicé bajo red, pero el primer punto fue hacer la primera visita para estudiar el campo, para saber de que la estructura iba a aguantar todo, ¿verdad? Ujú. Todo el sistema colgado. Y luego de eso yo solicité con el arquitecto sí o sí los planos, fíjate, los planos de vistas en AutoCAD, donde tengo la vista de planta y la vista de sección para ver la Exacto. altura y ver colocar los sistemas, porque la iglesia tenía diversos desniveles, entonces hacer un cálculo era complicado. En cambio, ya con los planos tenía ya los diversos niveles de toda la iglesia para yo poder calcular todo el sistema, ¿verdad? Ya después, para realizar todo el cálculo de cargas eléctricas, porque por amperaje y todo eso en consumo, decidimos llevar nosotros un generador eléctrico de 56 kVA para poder alimentar todo el sistema y toda la consola, todo desde un mismo punto. ¿Por qué esto es importante? Porque si no conectamos nuestros equipos a un mismo punto de corriente provenientes de un mismo lugar, podemos tener variaciones de corriente, ¿sí? Y que problemas de fase también, no estoy hablando de audio, sino que en corriente eléctrica y eso genera ruido.
Fíjate que para apoyar un poquito a lo que decís, a mí me ha pasado mucho, y yo sé que aquí hay varios como SEAS que hacen eventos en vivo, cuando la consola no está conectada a la misma tierra física que el PA, tenemos un diferencial de tierras y hay normalmente ruido. Y se tiene Ruido. un Sí, hum ver, que hay que andar apachando el ground y el lift a las cajas directas, o llegamos a un momento que hay una cosa que no se le quita el ruido por el simple hecho de que la tierra física no es la misma para todo el sistema del audio, vamos. Correcto, correcto. Entonces, eso podría generar mucho problema a la hora de querer sonorizar, pues, y más en los subwoofer, que es donde tenemos ese diferencial y podemos, hace mucho ruido. Después de eso, pues, ya digamos, hice el análisis de un sistema, pues, básicamente LCR, ¿va? Left Center Right, ¿Por qué hiciste eso? Porque era muy ancho, me imagino, era más porque ancho era que muy largo. ancho. Sí, exacto, era muy ancho. Pero si te das cuenta, el clúster central, en base a los otros, es más pequeño. Exacto. ¿No? Ajá. ujú. Entonces, luego ahí vino el proceso de optimización que fue bastante curioso, pues porque básicamente aquí no existe un estéreo, ¿sí? Sino que Sí, existe una son Son suma de A monos. más monos. B. Ujú. Ujú. Ajá, monos. Y bueno, otro de los, tal vez me estoy adelantando un poco, pero yo sí o sí trabajo con DSP. O sea, no puedo irme con la consola para hacer pues, procesos más exactos en Una cuanto a cosita de eso, Creo tiempos. José y que Julio. sí. Creo Ajá. que ese es el trabajo de alguien que ha hecho mucha instalación, va, mucha. Sí. Este, Ujú, o Eso sea, iba a no, decir. sí. ¿verdad que sí, Julio? No, no sé Ujú. si estás de acuerdo en eso, vamos. Sí, yo precisamente eso iba a decir. Creo que el uso del DSP que está mencionando ahorita Josué es clave. Y muchas Ujú, veces nosotros pensamos, mira, pero es que esta consola lo puede hacer. Pero no. O sea, hay un porqué, hay una razón por la cual se usa un DSP y un procesador, ¿verdad? Y yo creo que Josué ibas a comentar un poquito acerca de eso. No, no me voy a meter en ese tema, pero sí quería recalcar, es una etapa bien importante de Y la fíjate, instalación Josué, de un que sistema. aprovechando que vas a hablar un poquito del DSP, o sea, hace Ujú, una pregunta que a mí me gustaría que habláramos un poquito en base a ella, y por ujú, supuesto a lo del DSP, y es cómo trabajar la apertura de las cajas. Julio me contó un día que fue a visitar a un cliente cuando estábamos trabajando juntos, que le vendieron un ujú. equipo hecho aquí en Guatemala y detrás de una columna pusieron un Twitter. Sí, Entonces, había cobertura al frente, sí. había una columna que ajá, generaba una sombra por difracción, por refracción, y lo que hicieron fue poner un Twitter. El principio científico no está mal, digámoslo así. ujú, El Ujú. problema es que cómo tengo yo el control del delay de ese Twitter, cómo lo pongo en tiempo, cómo lo pongo en fase. Entonces, ujú, estamos, creo yo, hoy aprovechando algo bien importante, es decirles, instalar no es lo mismo que los toques en vivo. En vivo se trata de resolver y si no hay DSP, pues yo me he ido miles de veces con la consola, pero a la hora de hacer una instalación fija, yo creo que hay Sí, que es otro dar tema, es esos otro tema. pasos y que el cliente Ujú. quede seguro de que el equipo se instaló de la mejor forma, porque yo estoy seguro que esa persona que instaló en ese lugar ese Twitter, no lo van a volver a contratar en ese lugar nunca. Sí, y sí, por aparte eso. de lo que decías de Ujú, alinear el Twitter al arreglo, más que todo va con la respuesta en sí que vas a recibir de ese Twitter comparado a la caja que estaba puesta, ¿no? O sea, la respuesta de frecuencia es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces no hay coherencia, digamos. O sea, no va a escuchar lo mismo el que está escuchando el Twitter que el que está escuchando la caja completa, digámoslo así, ¿verdad? Fíjense que para abonar a eso tenemos aquí en lo que Josué nos habla un poquito del DSP. Les voy a poner una foto que Ujú. tenía al inicio. Aquí está. Esta foto que está aquí es un trabajo que se hizo en diciembre, creo, del año pasado, a julio, no, del año antepasado. Sí, ajá. Y hay un PA que está colgado, tiene 5 cajas, tiene subs colgados. ¿Por qué? Porque hay un mezzanini, queremos tener refuerzo de los graves arriba, tenemos subs en el piso y hay 10 relevos en cada columna, ¿verdad, Julio? Si no estoy mal, ¿sí va? 10 relevos en total en las columnas En las columnas. Hay distribuidas. 10 Ujú, columnas que interrumpían la respuesta de frecuencia correcta y hay 10 relevos colocados ahí. ¿Por qué lo ujú. hicimos? ¿Por qué no pusimos solo un Twitter? Aunque en el DSP lo cortamos, pero hay ciertas frecuencias que necesitábamos que se estuvieran reproduciendo que un Twitter no lo puede reproducir. Definitivamente, sí. Josué, háblanos un poquito del sí. DSP en ese caso. ¿Cómo lo usaste? ¿Qué hiciste? Va. Te voy a explicar qué hice en esa instalación. Eh, Oseas preguntaba, por ejemplo, la apertura de las cajas, ¿sí? Entonces, lo que hice fue yo, em,
en base a Liz, que lo va a buscar mientras ustedes hablan, porque aquí tengo la predicción para que lo vean. Las medidas sí fueron las exactas, ¿va? Así yo le dije al arquitecto, necesito el CAD final del final, ¿verdad? Porque muchas veces puede variar varias cosas, ¿verdad? Entonces extraje el CAD, lo metí a IS y cuando metes alguna bocina a IS, que ya lo vieron con vos, te da una apertura horizontal, ¿sí? Entonces yo al colocar el sistema LR orientado hacia la izquierda y hacia la derecha, justamente tenía una sombra acústica en el centro. Entonces decidí poner pues el clúster pequeño, ¿sí? Para poder cubrir únicamente los primeros 15 metros. ¿Por qué? Porque el resto de las cajas están acoplando mientras avanza la apertura de la caja. ¿Me explico? Total. O sea, mientras más se aleja, más apertura hay, como la luz, ¿sí? Como una lámpara, ¿verdad? Vos la alejas y se va teniendo más apertura, es exactamente lo mismo. Entonces, todo lo controlé en red para tener un tipo de ecualización. O sea, el DSP fue básicamente en las cajas, ¿sí? Pero el DSP lo utilicé como una matriz, La matriz. ajá, de salidas, para Ok. que, por ejemplo, tenía A, B, C más D en los subs y entregar un gran A hacia el sonidista que iba a estar esa noche, para que no hubiera manipulación de niveles, ¿me explico? Porque Exacto. muchas veces el trabajo de optimización se puede arruinar cuando se modifican niveles, delays obviamente y ecualización, ¿sí? Fíjate que en los últimos minutos que tenemos de esta reunión me parece bien interesante lo que dijiste porque hay un dilema, ¿cómo usamos los subs? ¿Los usamos por auxiliar o los usamos en el LR o lo usamos por matriz? Pero hay una cosa que creo que vos y yo compartimos, es que a la hora de usar por un auxiliar, el punto de cruce de acústico se va a Ujú. modificar y por lo tanto, aunque yo tenga alineados los subs, en el momento que yo pase o baje de ese punto de cruce acústico, voy a empezar a generar otra vez un retraso en cuanto a la relación de PA con sub, ¿verdad vos? Sí, Sí. cambias pues todo el punto de crossover acústico lo cambias. Todo lo que hiciste, Porque en pocas palabras, se fue a la basura, ¿va? sí, o sea, si le bajas 3 dBs, ya cambiaste el punto de crossover, ¿verdad? O sea, ya ahí básicamente por eso a mí me gusta entregar con un DSP todo el sistema, ¿sí? Cuando es una instalación. Perfecto. Obviamente, si haces audio en vivo y haces en cualquier lugar, te gusta mucho enviar por matrices y auxiliares, esas cosas. Y está bien, pero yo siempre lo manejaría bajo un DSP, que es tu nivel nominal en la consola va a ser 0, ¿verdad? Ujú. Y luego ya el DSP se va a encargar de tener los -3, los -6, la ecualización. Entonces, en esa iglesia, básicamente con el Aurora Net, que es el control de las cajas, hice la ecualización, que fue únicamente shelvings en los bajos, porque la caja está acoplada muy bien. Ujú. Shelvings y nada más. Y luego, por ejemplo, en el programa, en el East Focus, me decía, bueno, aquí está el punto de crossover. Ponía el micrófono ahí y exactamente ahí se encontraba el punto de crossover también entre las cajas. O sea, Ok. esa variación de tiempo, ¿verdad? Entonces sí es muy exacto trabajar, como decía Julio, con un programa de predicción, ¿va? Sí es muy necesario. Fíjate que para ir terminando esta reunión y que faltan 7 minutos y para que Julio en la próxima nos hable un poquito de cómo decidíamos, yo tengo varias fotos de microfonía que se instaló, Julio, que Sí. siempre es eh, yo creo que un problema. Aquí tenemos una foto que están viendo ustedes, es una foto de la primera vez que yo llegué a una iglesia que hicimos tratamiento acústico e hicimos la implementación de un sistema ya completo de audio, con red, cambiamos consola, pero si ven, aquí ya hay un L centro R. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es un lugar muy ancho, ¿verdad, muchachos? Entonces, no podíamos Ujú. solo con llegar y ver y dar la solución. No, se tuvo que hacer una predicción acústica y eso es, creo yo, que a la hora que quieran comprar y les estén ofreciendo y no les están dando un documento no hecho a mano, no, algo serio, donde se vea que Ujú. tienen los nombres de las bocinas exactas y los modelos que están cotizando, yo me pararía y trataría de buscar otra opción, ¿verdad? Sí, Así definitivamente. quedó esa iglesia que vimos hace un ratito. Les pongo la primera foto. Así estaba y así quedó después de todo un proceso de casi 5 o 6 años de estar trabajando. Yo creo Bastante, que ¿no? ese es un factor bien importante, ¿verdad? Que el cliente o la iglesia más bien, o quien sea en este Ujú. caso, tenga una proyección hacia dónde quiere llegar.
No solo en cuanto a qué quiero comprar, sino más bien cuál es el objetivo de estos cambios, de este análisis que estoy haciendo, ¿verdad? Y te Totalmente. digo esto, ¿por qué? Porque va muy aunado a lo que vamos a hablar más adelante, que es, por ejemplo, con el tema de microfonía, ¿verdad? Eh, ¿Por qué es conveniente agarrar una serie, una marca y no tener una combinación de muchos? Es un factor que es bien importante, ¿verdad? Tener uniformidad y no tener como una gran mezcla de cosas, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Hablando de la microfonía específicamente, ¿verdad? Y para concluir, una cosa que yo creo que es bien interesante pensar a la hora de estar instalando, muchachos, es que seamos realistas en qué queremos hacer y a dónde queremos llegar, eso que Ujú. estamos planificando. A mí me parece bien interesante que uno platica a veces con los técnicos, no, yo quiero una Dico porque la Dico está de moda y quiero esto y quiero esto y quiero esto y quiero esto y no tienen ni micrófonos de batería, no tienen subwoofers, entonces, ¿para qué quieres una Dico? O no Sí, ¿Para qué está quieres esto? afinado, o ¿Cómo? sea, ni siquiera está afinado, por ejemplo, la batería. Exacto, entonces yo pienso que a la hora de que se vaya a Mm, comprar, con tanta opción que hay en el mercado ahora, deberíamos de poder escoger qué es lo que realmente se ajusta a nuestro presupuesto para no comprar una consola carísima o un PA carísimo, sino tener todo en el mismo nivel y las cosas van a funcionar a mi criterio de mucha mejor forma que de otra. Esta consola que en esta iglesia se instaló una consola D-Live también y aquí está, se colocó tarjeta Dante, todo se estaba trabajando, si te recuerdas, Julio, bueno, esa fue en la otra foto, en AES, ¿verdad? Para alimentar los DSPs. Aquí hay ujú, otra consola que se le instaló tarjeta Dante y tarjeta Waves de una sola vez para poder estar seguros de que cuando el cliente vaya avanzando tenga todo lo que necesita. exacto. Precisamente porque de hecho es un factor que probablemente ahorita no utilizan, pero que más adelante le van a sacar provecho. Y ellos lo querían así. O sea, Exacto. querían anticiparse a eso, ¿verdad? Y fíjate Creo que que es si bueno, nos ¿verdad? ponemos a pensar donde se hicieron las instalaciones con las tarjetas, en todas las iglesias, ahora las están utilizando. En Ya, todos sí. los lugares se están utilizando. Ujú. Entonces, Sí, sí, sí. hay un par de fotos más ahí que queremos mostrarles y que queremos que vayan viendo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, que tratemos de ir pensando que a la hora de instalar mucho, el trabajo va a ser reunirse, platicar, llegar a consensos, llegar a entender la necesidad real del cliente y ofrecerle una solución que de verdad se adapte a su presupuesto y a sus necesidades. correcto. Definitivamente. Eso es muy importante, sí, porque, bueno, presupuesto ya es otro tema, ¿verdad? Pero, eh, bueno, no está la fotografía ahí, pero en una iglesia también lo que se realizó por Ujú. temas de presupuesto fue una bocina convencional, fuente puntual, pero con su proceso debido de DSP y delays y procesos, o sea, Ujú. es aparte de la solución que se ofrece, yo pienso que también el proceso de optimización es clave para poder entregarlo. Muchas de las veces, cuando llegamos a hacer las visitas, aconsejamos de que traten el problema de raíz, que es la acústica. Sí, que Totalmente. Y vos ya lo han tenías visto una con foto, vos. creo yo, ¿verdad, Susita? Vos Sí, me sí, sí. enviaste una foto, vamos a tratar de... Sí, aquí creo que está. Hay una foto que Josué mandó donde no solamente se puede ver el clúster, sino se puede ver que hay un tratamiento acústico que de verdad la intención de hoy pues no es así como compren esto, sino que traten de pensar que a la hora de hacer una instalación, los cuadritos de colores, ¿verdad, Josué? Eso es un panel acústico, vamos. Sí, así es, exacto. Entonces, el detalle de esa iglesia que tenía demasiada altura, entonces, por ende, mayor reverberación. Y más cuando pones a un equipo tan potente a sonar con un tiro tan corto, porque eran 25 metros, ¿sí? Entonces, ahí lo que se tuvo que hacer es bajar bastante el sistema. Obviamente que no interfería entre la línea de vista con el escenario, eso es importante también. Que no veas ahí la bocina y al pastor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también que esté fuera del Ujú. campo visual, pero también es muy importante saber de un sistema lineal que si lo subís mucho, perdés headroom también. Totalmente. Aparte de la orientación de las frecuencias, pero que normalmente cuando yo diseño un sistema, que es algo que me gusta mucho y que sigo aprendiendo día tras día, trato de cuidar mucho que sea, pues, el habla, ¿verdad? La Ujú. inteligibilidad se entienda bastante, entonces
mientras más lo subís, pues perdés mucho en ese rango de frecuencias que es de 3000 para arriba. Entonces eso lo trato de cuidar mucho, ¿verdad? Ahorita que termine esta reunión y empecemos con la próxima, me gustaría que pudiéramos tener oportunidad de algunas preguntas y de avanzar un poquitito más en algunos conceptos. Jenner decía, lo ideal sería poder manejar el DSP desde el FOH, o sea, desde la consola, o que el ingeniero de sistemas esté en todo el evento ahí con él, ¿verdad? Eso creo que es algo bien importante que está diciendo Jenner, y es que a la Ujú. hora de estar trabajando, si alguien llega a sonorizar en ese lugar, debe de tener acceso para hacer modificaciones en el DSP, y a veces ponen el DSP abajo de la tarima, muchachos. Y Ujú. ¿cómo salís corriendo para allá si no tiene un control remoto de red, ¿va? Correcto. Sí, así es. Ujú. Entonces,